Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José Antonio Cruz Gutiérrez y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la ley de oferta y demanda como parte de nuestro curso de teoría económica. Primeramente, cabe aclarar que, a diferencia de lo que nosotros conocemos como mercado, en economía el mercado es una institución social en la cual está formada por diversos actores que no necesariamente necesitan tener una instalación física, sino que pueden ser virtuales o incluso, como mencionamos, instituciones sociales, pero que todos tienen en común la característica de que se intercambian bienes, servicios y factores productivos. Este intercambio mayormente es de tipo indirecto, es decir, ya sea el bien, servicio o factor productivo, se intercambia por dinero y quien lo proporcionó a su vez recibe este dinero para poder intercambiarlo a su vez por bienes o servicios. Dependiendo de cómo se clasifiquen los vendedores y compradores, vamos a tener dos tipos de mercado. Los mercados de bienes y servicios, como los conocemos, en los cuales los vendedores son las empresas y los compradores las economías domésticas, y aquellos como los que vemos en la figura número 3, que se clasifican como mercados de factores de producción, en los cuales los vendedores son las economías domésticas, es decir, nosotros como trabajadores estamos ofertando nuestra fuerza laboral, que como sabemos en economía no solamente se trata de fuerza física, sino también de nuestras capacidades intelectuales, y los compradores de esa fuerza laboral son las empresas. Así, vamos a tener que el primer concepto económico que vamos a aprender el día de hoy es la demanda, la cual constituye la cantidad de un bien que los consumidores desean y pueden comprar. Aquí vamos a hacer una aclaración, ya que la demanda en economía significa una intención, es decir, que el consumidor está dispuesto a comprar, pero no ha realizado la acción. En cambio, cuando esto sucede, se le llama comprar, es decir, el acto de efectuar esa adquisición. En economía, la cantidad de piezas que un consumidor puede adquirir a un precio dado se organiza en un cuadro como el que vemos a continuación, que se conoce como tabla de demanda, en el cual una columna se colocan los precios a los cuales se pretende vender el bien o servicio, y otras columnas en las cuales se marcan las cantidades de ese bien que se pretenden adquirir a ese precio. Así podemos deducir de una tabla de demanda normal una relación que hay entre el precio y la cantidad de productos, que básicamente podemos pensar que es que a mayor precio hay una menor cantidad de productos adquiridos. Sin embargo, si bien el precio es fundamental para que el consumidor pueda decidir si adquirir o no ese bien o servicio o cuántas piezas adquirirá, influyen otros factores, como sea los gustos, los precios de otros bienes, etcétera. En economía se considera que si todos los demás factores permanecen constantes y lo único que cambia en una tabla de demanda es el precio, entonces tendremos una condición llamada ceteris paribus. Ahora, cabe aclarar que cuando estamos hablando de demanda, la demanda de un bien o servicio puede cambiar de un individuo a otro. A esto se le conoce como demanda individual, y lo que yo pueda consumir o la cantidad de piezas que yo pueda consumir de un bien estará de acuerdo a mis condiciones, a mi situación económica. Y eso no refleja la demanda del mercado. Vamos a suponer un caso en el cual evaluemos el precio de los discos compactos de un individuo A y un individuo B. Como vemos, el individuo A
si costara $1, estaría dispuesto a comprar 8 discos compactos. En cambio, el individuo B solo 5. Y así sucesivamente, si vamos aumentando la cantidad del disco compacto, la cantidad del precio, pues esta cantidad consumida va a ir disminuyendo, teniendo que en el caso de $3, el individuo A no está dispuesto a comprar ni una sola pieza de discos compactos, mientras que el individuo B solo una. Suponiendo que este mercado solo constara de los individuos A y B, tendríamos que la demanda del mercado sería la suma de las demandas individuales de cada individuo. Así tenemos que a $1 se comprarían 13 discos compactos y así disminuyendo hasta tener que con un precio de $3 solo tendríamos un disco compacto vendido. Ahora, en economía, esta información que se refleja en las tablas de demanda se utiliza para construir gráficas conocidas como curvas de demanda, ya sea individuales por cada uno de los individuos que forman el mercado o globalmente hablando de la curva de la demanda del mercado. En cada caso, como podemos ver, en el eje de las X se refleja la cantidad de piezas demandadas versus en el eje Y el precio de cada pieza que se pretende vender. Así, lo que se hace es una comparación entre qué cantidad se va a vender a determinado precio, teniendo que, obviamente, la demanda del mercado reflejará esa cantidad que se puede vender dadas las condiciones de todos los individuos que conforman a los consumidores. Derivado de esto, tenemos que se puede obtener la ley de demanda, la cual indica que existe una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada, ya que al aumentar el precio de este bien, disminuye la cantidad solicitada. Si ocurre lo contrario, es decir, que disminuya el precio del bien, aumentará la cantidad solicitada. Debemos de recalcar que el efecto de la demanda se ve a su vez afectada por diversas cuestiones, diversos cambios en el mercado, como puede ser el efecto de la sustitución, en el cual se tiene que, cuando el precio de un bien aumenta, algunos consumidores deciden ya no consumir ese bien y cambiarlo por otro que lo sustituya. Tenemos el ejemplo de la miel y el azúcar. Si uno de estos dos aumenta, el otro bien podría hacer la misma función y por ende afectará la demanda de aquel que haya aumentado su precio. Como decíamos, a esto se le conoce como efecto de sustitución. También tenemos el efecto renta, en el cual vemos que cuando los bienes aumentan su precio, obviamente la capacidad adquisitiva disminuye y por ende los consumidores se verán obligados a reducir la compra de bienes y servicios. Por ende, matemáticamente podemos decir, en el caso de la economía, que la función de demanda será aquella función que recoge la relación entre la cantidad demandada de un bien y todos los factores que se ven implicados como el precio, los gustos, entre otros. Ahora, la curva de demanda de un bien puede verse desplazada ya sea a la derecha o a la izquierda dependiendo de los cambios en diversos factores. Estos cambios se deben mayormente a factores distintos del precio y vemos que cuando el desplazamiento ha sido hacia la derecha, es decir, cuando se está alejando del origen de las ordenadas, es decir, del eje X, decimos que se ha producido
un incremento en la demanda. ¿Por qué? Porque como vemos en este ejemplo, con 50 euros yo podía adquirir aproximadamente 20 piezas. Sin embargo, en este desplazamiento de la curva de demanda, vemos que con la misma cantidad de dinero yo puedo adquirir 40 piezas. Por ende, la demanda ha aumentado. En cambio, si la curva de demanda se acerca al origen de las X, es decir, se mueve hacia la izquierda, lo que habremos tenido es una disminución en la demanda, puesto que por la misma cantidad de dinero ahora podré adquirir menos piezas del bien en cuestión. Ahora, todo esto, esos movimientos en la curva de demanda hacia la derecha o hacia la izquierda, se deben a factores que no son el precio. En cambio, cuando el precio es el que ha cambiado y todos los demás factores permanecen constantes, vemos que la demanda se mueve a lo largo de la misma curva. Es decir, en la figura 10, por ejemplo, teníamos un movimiento de la demanda, ya sea a la derecha o a la izquierda, por otros factores que no fueran el bien, el precio de ese bien. En cambio, en la figura 11, lo que estamos viendo es que teníamos un precio cero que nos permitía comprar A piezas. En cambio, al cambiar ese precio al precio 1, vemos que aumentó el número de piezas que podemos adquirir a B piezas, pero nos seguimos moviendo sobre la misma curva de demanda. ¿Qué factores afectan la demanda? Primeramente, y creo que es uno de los que más impacto tienen en la demanda, es la renta o ingreso de los consumidores, puesto que si aumenta la renta, estará dispuesto el consumidor a adquirir ya sea más bienes o incluso a cambiar esos bienes, como vamos a ver a continuación. También los precios de bienes relacionados, los gustos o preferencias de los consumidores y el tamaño del mercado o número de estos. De acuerdo a lo anterior, tenemos que los bienes se pueden clasificar de distintas maneras. Así, tenemos que los bienes normales son aquellos que, cuando aumenta la renta o el poder adquisitivo del consumidor, la cantidad demandada tiende a incrementarse. Ejemplo de estos son los automóviles, los celulares, entre otros. Los bienes inferiores son aquellos que, cuando aumenta la renta, la cantidad de estos disminuye. En este tipo de bienes, la calidad es un factor a considerar por el consumidor. Como vemos en la figura 14, obtenida de una tienda en línea, vemos que hay dos marcas de aceite, las dos muy buenas, pero el factor calidad afecta mucho el a qué precio se va a vender el bien. ¿Por qué? Porque este aceite que tiene una mayor calidad se considera extra virgen, por ende el factor calidad tiende a aumentar el precio del bien. También tenemos el efecto de los precios en los bienes relacionados, ya que el aumento en la demanda de un bien puede desplazar la curva de demanda de otros bienes. Como ejemplo, tenemos la disminución en la demanda de calculadoras porque ha aumentado la demanda de celulares. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, en los smartphones, hay una aplicación de calculadora. Entonces ya no tenemos que tener dos dispositivos, porque todo se realiza en uno mismo. También tenemos el caso de los bienes complementarios. Son aquellos que se consumen conjuntamente y no es posible consumir uno sin el otro. Aquí propongo el caso de las fundas de celulares.
ya que, como bien sabemos, pues realizan la protección del dispositivo y por ende su consumo va asociado. En cambio, los bienes independientes son aquellos que no guardan ninguna relación entre sí, es decir, que si uno se ve afectado en su demanda, otro no tiene relación con él y por ende su demanda no se verá afectada. Recordemos que, como habíamos dicho, si bien el precio es uno de los factores que más afecta el consumo de un bien o servicio, también tenemos que los gustos de los consumidores al ir cambiando pueden generar un efecto en la demanda de estos bienes. E incluso existen productos o servicios en los cuales son el factor más dominante en la demanda. ¿Por qué? Porque se ven afectados por la publicidad o por el paso del tiempo. Una buena publicidad puede aumentar la demanda o cambiar el gusto del consumidor por productos de la competencia. También tenemos que el tamaño del mercado y las expectativas pueden jugar a favor o en contra de las empresas. Por ejemplo, tenemos el caso del fracaso de Walmart en China, en el cual esta empresa consideraba que, siguiendo las mismas reglas que se aplicaban en Estados Unidos, podría tener un gran mercado al introducirse al país asiático, cosa que no fue así. Y en el caso de las expectativas, tenemos a la empresa Blockbuster, la cual consideraba que su negocio podría seguirse manteniendo a través de los años y descartó una alianza con la ahora gran empresa Netflix. Eso es todo por esta ocasión. Les agradecería mucho que se suscriban a mi canal y activan las notificaciones para que puedan enterarse cuando suba nuevo contenido, y cualquier duda, aquí tienen mi correo electrónico en el cual me pueden escribir para sugerencias, observaciones o cualquier comentario para mejorar el contenido del canal. Gracias y hasta pronto.